a través de Jesucristo. Y Él nos lo enseña en su palabra. Por eso hemos estado estudiando unos textos interesantes, porque es que un maestro de la ley, o sea, un maestro de la Biblia, se acerca a Jesús y le dice: maestro, yo quiero conocer esas respuestas. Y entonces tienen una conversación con Jesús en la que le cuenta la parábola del buen samaritano. Pero me gustaría leérselos directamente de la Biblia. Eso está en Lucas, esta conversación entre Jesús y este experto de la ley judía. Cierto día, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Y el hombre contestó: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió con una historia. ¿Cómo inicia esa historia, Ricardo? Dice: un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones, le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Y se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Y el hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Y es que hay algo súper chévere de cómo una buena administración de nuestros recursos podía cambiar la historia, puede cambiar las vidas de las personas. Porque el amor está relacionado no solamente con decir yo siento amor, sino con las acciones que vienen consigo. Por eso hay un título interesante para hoy: aprender a amar cambia cómo usas ¿qué? Tu dinero. Aprender a amar cambia muchas cosas en nuestra vida si nosotros aprendiéramos a amar como Jesús amó. Y es que hay una historia interesante y es la historia de un niño que se llama Ryan. Este niño, estando en clase, le escuchó a la profesora decir que en África los niños no podían muchas veces ir al colegio porque se enfermaban, porque no tenían agua potable, y para poder ir y consumir agua tenían que ir muchísimos kilómetros. Entonces este niño observaba que él, si quería agua, podía caminar unos pocos pasos y sacar agua del grifo. Entonces dijo: necesito hacer esto. Y entonces contactó el niño a una ONG, a una fundación que pudiera ayudar, una organización que pudiera ayudar en hacer estos pozos. Y entonces le dijo a los papás: necesito dinero. Y los papás le dijeron: ah, sí, entonces necesitas hacer trabajos y nosotros te pagamos por eso. Entonces haz esto, pinta esto, arregla tu cuarto. Y él empezó a recoger así unas pocas monedas hasta que recogió $70 y fue y los llevó a la ONG y dijo: con esto se puede hacer el pozo. Y la ONG: no, se necesita un poco más. Entonces, ¿cuánto? Dijo él. Y le contestaron: es tanto. Y entonces empezó a decirle a todos los amigos: entonces necesitamos todos recoger. Y empezó entre todos y hicieron una recolecta y unió a los vecinos y a la familia, y los papás se involucraron más en el proyecto y efectivamente llevó el dinero a la ONG y se hizo el primer pozo. La gente que vio este intento administrativo y bien de los recursos de este niño puso más dinero para que el niño pudiera viajar y ver ese primer pozo que él había hecho. Esto solo fue algo pequeño, pero tal vez de la persona que menos esperaban que esto ocurriera fue de este niño. Tal vez fue el primer paso, pero resulta que junto con él crece una fundación que es la Fundación Ryan Wells.
es la fundación con el nombre del niño que ahora se preocupa por el agua potable allá en África. Hay una cantidad de pozos que en nombre de esa fundación se han excavado. Pensaba en esto, cómo la buena administración podría realmente transformar nuestro entorno. Si nosotros realmente utilizáramos nuestro dinero bien, pues habría un impacto mundial. Empezaría por nosotros y luego seguiría. Por eso hay una frase muy chévere que nos introduce a esta idea de tal vez con este sentimiento, ¿podría yo esperar o de quién espero yo el amor? A veces de las personas que yo no espero es de donde llega ese abrazo, ese cariño de las personas que jamás esperaría. Esta es una frase que nos ayuda a pensar en lo que vamos a estudiar hoy. Al aprender a amar como Jesús, comprendes que administrar bien tu dinero no es opcional. Es la manera de honrar a Dios, amar a las personas e impulsar la misión que Él puso en nuestras manos. Interesante. Y es que un principio que nos gustaría que usted se llevara hoy con total claridad es que aquello que realmente nos importa es aquello en lo que nos involucramos. Siempre el verdadero amor nos lleva a involucrarnos. Cuando nos involucramos, entregamos, porque amar es entregar. De otra manera sería solo amar de palabra. Si realmente me importa, ¿qué voy a hacer? Me voy a involucrar. Y lo que hemos venido observando es que el evangelio, la fe cristiana, nos dice que en el camino de nuestra vida vamos a encontrar muchos necesitados. ¿Qué vamos a hacer con los necesitados que hay en el camino? ¿Nos vamos a involucrar o vamos a ser como los personajes de la historia que pasaron de manera indiferente? Quiero que vuelva a pensar en el texto que leímos al inicio acerca de lo que el personaje principal de la historia que Jesús contaba. Mire lo que hizo. Él dice que pasó un samaritano despreciado. ¿Y qué había pasado con el hombre? O sea, ¿a quién iba a auxiliar él? A una persona que no tenía forma de ayudarse a sí mismo porque estaba ¿cómo? ¿Recuerda la frase que usa el texto? Medio muerto. A él lo han asaltado, él está tirado, él no tiene cómo ayudarse. Y lo que el samaritano dice es que viendo al hombre sintió compasión por él y se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él, y al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada. Ya había dado de sus recursos, porque él iba con lo que él llevaba, su vino, las cosas que él usó, su aceite, su burro, su tiempo. Pero aparte de todo, él decide invertir un poco más, administrar un poco más lo que tiene para que su compasión pudiera tener un alcance más profundo. Y entonces le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase. ¿Cómo? Por aquí. Involucrarte por compasión. Este hombre se involucró por compasión y terminó actuando como un buen administrador. Dios quiere que aprendamos a actuar por compasión, y eso nos va a llevar y va a requerir que nosotros nos convirtamos en buenos administradores para poder alcanzar al que lo necesita. Eso es algo que a mí me hace pensar. Por eso, aprender a ver a Jesús como el dueño de lo que tenemos es uno de los principios fundamentales en esto de aprender a amar. Hemos visto varias lecciones acerca de aprender a amar. Aprender a amar a Dios sobre todas las cosas, es ese amor vertical, sin reservas. Aprender a amar a mi prójimo, de manera así, al que está frente a mí, y dice que amarlo a él me va a transformar. El domingo pasado dijimos aprender a amar a mi enemigo, o sea, casi que es hacia abajo, al que no se lo merece o no se lo ha ganado. Y hoy la pregunta es amarlo ¿cómo? Y es, tengo que llevar mi compasión a la acción. ¿Cómo amo? ¿Cómo debo amar? ¿Cómo espera Dios que yo ame? Pues Santiago y Juan nos dice que no debe ser solo de palabra, debe ser de acción. Y cuando hablamos de amar con acción, se refiere a amar con lo que tenemos, con nuestros recursos, con lo que somos, pero también con lo que administramos. Aprender a amar siempre me va a llevar a actuar no como el Señor o el dueño de lo que tengo.
me va a enseñar a amar y a vivir como un administrador. Y esto es una gran diferencia en la forma en cómo yo vivía y en cómo el evangelio puede cambiarle a usted la manera de vivir. Porque una cosa es verse usted como el dueño de lo que tiene y algo muy diferente es verse como un administrador de lo que tiene. ¿Qué cambia en lo uno o en lo otro? ¿Cuál es la diferencia de ver lo que yo tengo como si fuera solo mío a ver lo que yo tengo como algo que Dios me está dando y que yo puedo y necesito aprender a administrar? Porque el que administra, en este sentido, en algún momento va a dar cuentas de cómo administró. Va un día a decirle a Dios: Dios, tú me diste tanto y yo lo manejé de esta manera. Quiero que leas este Identifica conmigo. Puedes acompañarme, si lo puedes ver, puedes leerlo junto a mí. Y el título, recuerde, es Aprender a ver a Dios como el dueño. Pero ¿cómo dice el Identifica? Dice reconocer, ¿puede leerlo conmigo? Si lo alcanza a ver, reconocer que Dios es el dueño de todo lo que tenemos, nos recuerda que somos administradores, no propietarios, y nos libera del peso y la esclavitud de la codicia. Venga, pero o sea, ya se está poniendo pesado. ¿Cómo pasamos ahora de administrar a codiciosos? Pues quiero que lea conmigo lo que Jesús dice en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, refiriéndose al dinero, Jesús dice lo siguiente: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar como... esto es tremendo, y estar esclavizado al dinero. Si usted y yo queremos aprender a amar, uno de los obstáculos que vamos a tener en nuestra vida para que nuestra compasión nos lleve a actuar es poder ser libres de la esclavitud al dinero. O viéndolo de otra forma, es aprender a ver a Jesús como el dueño de lo que yo tengo. Porque la codicia de la que Jesús hablaba es una esclavitud que me lleva a ver en el dinero lo que solo Dios me puede dar. Tres S's. 3 S's que yo voy a buscar en el amo llamado dinero: seguridad, satisfacción y significado. 3 S's: seguridad, satisfacción y significado. Ricardo, ¿cómo sé que mi amo hoy es el dinero y no Dios? Si tú estás buscando en el dinero la seguridad, la satisfacción y el significado que solo vas a encontrar en Dios, entonces tú y yo podemos dar positivos para ser esclavos del dinero, para decir que en nuestro corazón hay codicia. No sé si esto se le hace a usted familiar o no. No sé si usted alguna vez ha pensado: ¿qué lugar tiene el dinero en mi vida? ¿Qué lugar ocupa? Pues algunos dirán: pues no ocupa ninguno porque no tengo, y ese es el problema, que no tengo. Que yo quiero que ocupe más, porque casi no ocupa nada, ¿sí? Casi no ocupa la cuenta. Y entonces tú crees que cuando tu cuenta ya se ocupe del dinero, en ese momento vas a tener la seguridad, la satisfacción y el significado. Ahí está el problema, porque teniéndolo o no, tú y yo podemos estar esclavizados a la codicia, ese deseo de pensar solo un poco más para sentirme seguro, solo un poco más para sentirme satisfecho, solo un poco más para sentir que mi vida ya tiene significado y propósito, solo un poco más. Porque es que usted no sabe, Ricardo, lo que yo pasé cuando era joven, porque usted no sabe lo que yo he visto, yo no voy a pasar por eso. Y entonces empezamos a buscar en el Señor, en el amo dinero, esa seguridad, esa satisfacción y ese significado. En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10, la palabra dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y si hay un momento en la vida de Ricardo, en mi vida hoy, donde yo tenga presente en esta idea de cómo se habla del dinero, incluso desde la iglesia, de manera equivocada, es hoy. Se disfraza la codicia de espiritualidad. Todo el tiempo usted va a poder escuchar un mensaje cultural y aún uno que parece espiritual, pero que no es, que disfraza la codicia de espiritualidad. Porque al oír esos mensajes que se hablan del dinero, no es para que usted confíe menos en el dinero
y confíe más en Dios, sino para que usted tenga un deseo cada vez más insaciable de tener más porque lo merece. Y entonces bajo títulos como yo soy hijo de Dios y yo soy a imagen de Dios, yo merezco y yo merezco, entonces se cultiva un corazón con un deseo insaciable de tener más. ¿Y cómo se llama eso? Codicia. Porque voy a buscar en eso que creo que es lo que necesito, mi satisfacción, mi seguridad y mi significado. ¿Quiere usted aprender a amar? Recuerde, la importancia de aprender a amar es aprender a vivir. Cuando aprendemos a amar, aprendemos a vivir, pero para aprender a amar necesitamos liberar nuestro corazón. Mire, Dios es el dueño. De Dios podemos esperar esa seguridad, esa satisfacción y ese significado. En el siguiente texto usted va a encontrar en 2 Corintios 9 algo que dice lo siguiente acerca del dinero. Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ¿qué? Ayudar a otros. Dios es el dueño. Eso es lo que el Evangelio nos revela. De Él proviene todo. Así que aprender a amar no me lleva a malgastar. Aprender a amar tampoco me lleva a acumular. Aprender a amar me lleva a administrar. Porque la historia que hemos tenido es o de malgastar o de acumular. Pero el amor nos va a enseñar a administrar. ¡Qué emocionante saber que usted no es esclavo del dinero, que usted va a aprender a administrar lo que Dios le está dando para poder amar! ¿Y qué significa esto de amar? Pues recuerde esto, Dios promete suplir su necesidad. Eso implica su necesidad incluso presente o futura. O sea, Dios le va a permitir a usted ser un buen administrador para que hoy pague todo lo que necesita, para que pueda suplir sus necesidades e incluso para que pueda, con una perspectiva de buen administrador, ahorrar para el futuro. Eso se llama administrar, porque Dios provee lo que usted necesita, tanto para el presente como el futuro. Qué bueno es ser un buen administrador que va guardando, que se va anticipando, pero no es un acumulador, es un administrador. Dios también, y me gusta mucho esto en Eclesiastés 2:24, dice que Él, y quiero tomarme el tiempo para leerlo porque me parece como que me gusta, dice a lo que llegaba el sabio. Entonces llegué a la conclusión, esto está en Eclesiastés 2:24, llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. ¡Ay, qué chévere! ¿Quiere decir que administrar también me va a permitir disfrutar de lo que tengo? Claro que sí. Si usted es un buen administrador, va a poder disfrutar de los placeres de comer y beber sin saber que se está endeudando, sin saber que está dejando sin pagar lo que debería pagar y sin saber que no está malgastando, sino que está guardando también para su futuro. Pero ¿cómo lo puede hacer? Siendo un buen administrador. ¿Y desde dónde puedo hacerlo? ¿Desde el afán de que si no tengo no voy a ser feliz? ¿O desde la idea de todo lo que tengo me lo está dando Dios y yo puedo aprender a administrarlo para tener, tanto para mí, para las personas que amo, como para los necesitados del camino? Eso es honrar a Dios. Honrar a Dios es buscar en Él esas 3 S: seguridad, satisfacción y significado. No en el dinero, en Dios. Y al buscar esto en Dios, estoy listo para dar el paso de aprender a amar a quien lo necesita como un buen administrador. Eso me gusta, pero estaba entretenido, ¿no? Sí, sí. Hay 2 cosas. Bueno, si esta es aprender cómo Dios es el dueño de todo, ¿qué otra cosa es importante aprender? ¿Y qué había en el corazón de estas personas que pasaron al lado de este herido en el camino? Unos lo ignoraron. Como que algunas personas no podían ver ese dolor, pero otras este samaritano sí se compadeció. Dice, entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Si él lo llevó en su burro, entonces a él le tocó ir de pie. Un camino que podría transitarse en muchas horas.
Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado. O sea, no solamente lo dejó sin cuidado, sino que se quedó toda la noche con él. Y luego lo encargó. Dice, lo encargó al de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. ¿Qué es importante entonces aprender? Bueno, aprender a ver el dolor y la necesidad. Punto 2, que es importante aprender a ver el dolor y la necesidad. Y es que tal vez nosotros no pudiéramos en ocasiones identificar esto. Aprender a amar es reconocer el dolor de otros. Cuando ya vemos la necesidad ajena y decidimos actuar, en ese momento es que rompemos la cadena del egoísmo que nos mantiene encerrados solo en nosotros mismos. Entonces me lleva a pensar un poquito en el corazón del que pasa por el lado, de los que ignoran, en este egoísmo. Y es que el egoísmo se centra en mí y dice frases dentro de nuestro corazón como las de esta historia que ocurre en 1816 en Francia, y es el hundimiento o el naufragio del barco Medusa, de esos barcos antiguos, grandes, con velas, con muchos cañones en Francia. Se encalló y resulta que en ese momento estaban en una tormenta. Entonces todo el mundo bajó como en el Titanic en los barcos y se subieron en los barcos. Pero los dirigentes, los capitanes, las personas que estaban, los de alto mando, se subieron en los botes, en los mejores botes, y dejaron a todos los demás, a los soldados y a la gente que estaba encargada de lo demás, en un solo bote para 147 personas. Entonces estaban hacinados y estaban de pie. Y cuando empezaron a remar los dirigentes, estaban amarrados a cuerdas de los otros botes. ¿Qué quiere decir esto? Que se subieron los líderes en los mejores barcos, pero cuando vieron que no podían avanzar mucho porque el barco donde habían metido a todos los soldados era muy pesado, decidieron cortar las cuerdas y abandonarlos a ellos. Se podía hacer muchas cosas. Esto fue un desastre porque murieron muchas personas. De los 147 solo se salvaron 12. Y entre ellos empezaron a sufrir. Algunos, después de muchos días en el mar, se tiraban al mar, decidían quitarse la vida ellos mismos. Algunas personas murieron de hambre ahí dentro del barco. Solo se pudieron salvar 12 de los 147 que estaban ahí, pero se podía hacer algo. ¿Por qué? ¿Qué se podía hacer? Se podían pasar personas a los otros barcos, se podrían turnarse, pero pasarse acá implicaba que los de alto rango también tuvieran que sufrir un tiempo de pie allá en los otros barcos. O sea, tenían que compartir el dolor, si querían salvarse. Las excusas siempre eran cosas como, tengo que priorizar mi comodidad. Esa era la excusa de ese capitán. Yo no voy a pensar en ellos, tal vez otro barco los salvará o alguien más hará algo por ellos, pero creer que otras personas podían salvarlo llevó a que ellos cortaran las cuerdas y dejaran a la deriva a esos barcos y a esas personas. Otra que ellos decían es, ayudar no es mi responsabilidad. Así que podemos ver un problema no fuera de nosotros, sino dentro. Y es el egoísmo, es el orgullo humano, este pensar solo en mí. Vemos un problema y es el egoísmo en nuestro corazón. Me están llamando. Está ocupado. Está ocupado. Te llama, claro, Tigo. Es una llamada. Vemos que el problema es muy profundo porque está en nuestro corazón. El problema es un corazón que está dañado por el pecado. El problema es que somos incapaces de amar. Y la solución es que solo el que recibe el amor de Jesús puede recibir un nuevo corazón. ¿Cómo resolvemos el problema del egoísmo? Solo recibiendo a Jesús en nuestro corazón. Jesús es el ejemplo de compasión. Por eso cuando Jesús mostró su amor y su misericordia, siempre lo mostró entregándose, amando a los necesitados, amando a los que la sociedad rechazaba. Él se preocupaba por las viudas, se preocupaba por los pobres, se preocupaba por los enfermos, por las personas que la sociedad rechazaba, y Él mostró su amor para nosotros de esa forma. Por eso, al ver la cruz, podemos ver un amor personal cuando
leemos la Biblia y escuchamos cómo Dios conoce nuestro nombre. El amor de Dios por nosotros es un amor personal, un amor que realmente se preocupa. Él conoce tu nombre. Dice la Escritura que Él conoció la formación tuya en el vientre de tu madre. O sea, Él conocía tus huesos en gestación. Mientras crecías en el vientre, Jesús te veía. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios nos conoce y Dios nos ama. Cuando Cristo muere en la cruz, lo que quiere decir es que Él lo hizo por ti. Entonces la cruz se hace personal. No es como Jesús murió como allá por un grupo de personas que yo no conozco, sino que Jesús conoce tu nombre, y cuando entregó su vida para salvarte de los pecados, lo hizo porque Él realmente sabe quién eres y quería salvarte a ti. Ese amor personal, cuando tú lo recibes, te libra del egoísmo, te libra de ese pensar solamente en mí. Entonces hay una respuesta muy hermosa de parte de Dios, y es que solamente recibiendo su amor es que yo puedo ser libre del egoísmo. Hay un versículo que nos da una promesa, y es el siguiente: recuerden esto, que el que siembra poco cosecha poco, pero el que siembra mucho cosecha mucho. Cada uno debe dar en su corazón como ha decidido dar, y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios tiene el poder para darles más bendiciones de las que necesitan, para que siempre tengan suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Así que aprender algo significa que dentro de ti, algo que no había antes va a estar. Tú vienes un domingo como hoy a una reunión como esta y piensas, ¿qué puedo recibir yo? ¿Y qué quiere hacer Dios contigo? ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? Pues Él quiere crear en ti algo nuevo. No es, Él quiere llenar algo dentro de ti, como que algunos piensan que venir el domingo es voy a ir para que no se me vacíe la vida y la cuenta, o voy a ir para que se me llene la cuenta o se me llene la vida. Pero más allá de lo que materialmente muchos han asociado con Dios, Él quiere que algo dentro de ti nuevo nazca. Y eso significa aprender a amar como Él lo ha hecho contigo, o como Él quiere que tú lo experimentes con Él. Aprender a amar siempre nos va a llevar a administrar. Aprender a amar siempre nos va a llevar a presupuestar. Porque aprender a amar es algo que no es de palabra, es de acción. Porque todo aquello que a ti realmente te importa es aquello en lo que tú te involucras. Si tú no estás involucrado de alguna manera en eso que tú dices que te importa, realmente no te está interesando. Y cuando hablamos de la necesidad que hay a nuestro alrededor, la historia que Jesús nos da del samaritano nos recuerda que el amor siempre se involucra. ¿En dónde? En la necesidad que va encontrando en el camino. Y si tú no has administrado hasta el día de hoy correctamente, si no has presupuestado, vas a llegar al necesitado y vas a decir, pues yo con qué le ayudo si yo estoy igual de necesitado. Pero cuando tú vas a las promesas y cuando tú empiezas a ver, dice que Él te da a ti para que tú tengas suficiente y puedas darle a otro. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Será que no estoy administrando correctamente? ¿Será que no estoy presupuestando? Mira esta frase que fue la idea con la que iniciamos. Al aprender a amar como Jesús, comprendes que administrar bien tu dinero no es opcional. ¿Por qué? Porque el dinero hace parte de todo en lo que tú estás viviendo. Y si tú quieres actuar, tienes que hacerlo con lo que tienes. Entonces dice, cuando tú usas bien tu dinero, dice, esa es la manera de honrar a Dios, de amar a las personas y de impulsar la misión que Él puso en nuestras manos. Piensa en eso. Usar bien tu dinero te ayuda a honrar a Dios, te ayuda a amar a otros y te ayuda a impulsar la misión que Dios quiere que juntos logremos. ¿Te parece esto algo muy extraño? Usualmente hablamos del amor y decimos, la Biblia habla mucho del amor, pero siempre el amor del que la Biblia habla es un amor en acción. Honrar a Dios y amar a mi prójimo y honrarlo. ¿Cómo honro a Dios? Pagándole. Él no necesita nuestro dinero. ¿Cómo honro a Dios? Dándole para que Él me dé. Eso no es honrarlo. Honrarlo es reconocer quién es Él. Él es el dueño de lo que tengo. Yo recibo, pero yo me lo he ganado con mucho trabajo. Sí, Él te da lo que necesitas para tenerlo. Entonces, honrarlo es reconocer que Él es el dueño y en Él busco mi seguridad, mi satisfacción y mi significado. Eso es honrarlo.
Y amar significa ver la necesidad del otro, no ignorarla, no pensar, es que eso no me corresponde a mí, es que ese no, o sea, otro va a poder ayudarlo, yo en este momento estoy muy ocupado conmigo. Sin embargo, ese no es el camino que Dios quiere que tú y yo tomemos. Él quiere impulsarnos. Ahora recuerda lo que pasó en la historia. En la historia, el samaritano toma a este hombre medio muerto, lo cuida en el momento, lo auxilia y aparte lo lleva a un lugar donde puedan cuidarlo. Lo lleva a una posada en donde él le da a quien está en la posada un dinero para decir, cuídelo mientras yo vuelvo. Y si se usa más, entonces yo le voy a dar. ¿Sabes qué está demostrando este tipo de amor? Un amor con compromiso. No era solo la buena obra del día del samaritano. Ay, ya cumplí mi buena obra. No, él realmente estaba comprometido. ¿Cuáles son los compromisos y las causas en las que tú inviertes hoy tu dinero? ¿Qué está llevándose tu dinero? Porque eso habla mucho acerca de las causas, las misiones y los compromisos que tú tienes. No, pues yo ahorita estoy concentrado en mi futuro y en construir, entonces ¿qué? En acumular y acumular y la necesidad que hay alrededor, ¿cuándo? Y espero que puedas llevar esto a la práctica porque sí, la misión que tenemos es espiritual, o sea, Dios quiere que las personas de este mundo sepan que hay corazones compasivos y misericordiosos porque les ayudan en su momento de necesidad. ¿Alguna vez has pensado esta idea? Ay, esta persona me la envió Dios. ¿Alguna vez has tenido esta idea de, uy, Dios, gracias por esta persona que me llegó justo en el momento que más lo necesitaba? Eso hace parte de nuestra misión, que cuando tú llegues a suplir una necesidad a una persona que probablemente ni siquiera se lo merezca, esa persona te mire y diga, pero ¿por qué me ayuda? Y tú puedas decir, porque es parte de la misión que Dios nos dio, que Dios me dio, porque Dios te ama también a ti. Y entonces eso va a cambiar la historia de muchas personas. Ahora, si usted se ha dado cuenta, esta no era una predicación para enseñarte cómo hacer un presupuesto. Esta era una predicación y esta es una enseñanza para enseñarte las razones de por qué tú necesitas tener un presupuesto, de por qué tú necesitas administrar, de cómo amar a otros con tu dinero demuestra que tú te estás tomando en serio esto de la compasión. Como iglesia, nosotros necesitamos ser buenos administradores, porque muchos de los que están acá, voy a cambiar eso, porque algunos de los que están acá ya han empezado a participar de la misión que tenemos y nos tomamos muy en serio el poder administrar los recursos de la comunidad para tener un lugar seguro y poder auxiliar al que viene, pero también para poder ayudar al necesitado. A esa mamá, a esa persona que necesita para una cita, que necesita para el transporte, que necesita para el mercado. ¿Por qué? Porque como iglesia también necesitamos ser buenos administradores. Y juntos podríamos hacer muchas cosas, pero eso no va a pasar si en tu corazón y en mi corazón primero no tenemos esta idea de que lo que yo tengo no es mío, lo estoy administrando. No es tuyo ni tampoco es mío, no, ni es de otro, es de Dios. Y entonces hay que administrarlo. Entonces tú tienes que empezar a administrar, tienes que empezar a pedir ayuda si no sabes cómo hacerlo. Aquí en la comunidad hay personas que podrían acompañarte, hay gente que sabe mucho de finanzas, que podría sentarte contigo y ayudarte a entender cómo es que tú, porque es que no tengo nada, siempre se me va, yo salgo con el billete y vuelvo sin nada, vuelvo con las monedas, ¿en qué es que se me está yendo la platica? Entonces, oiga, haga un presupuesto, empiece a administrar, eso va a cambiar su manera de vivir y de interactuar con otros. Malgastar o acumular no es el camino. ¿Cómo puedo empezar a ahorrar o administrar? Si necesita ayuda, pídala. Vamos a poder acompañarlo. Pero eso es algo extra. Lo primero que debe suceder es que usted diga, oiga, yo necesito realmente entender que la compasión es amor en acción y hasta que yo no presupueste o administre lo que tengo, no voy a poder empezar a hacerlo. Qué bonito es ver cómo Dios le suple a usted y le permite a usted tener para ayudar a otros. Ese es el camino de aprender a amar. La iglesia en el Nuevo Testamento nos da un ejemplo. La iglesia dice que cada fin de semana ellos apartaban de lo que tenían para la causa, para la misión, para honrar a Dios, para ayudar al necesitado y para la misión que la iglesia tenía.
Claro, un presupuesto demanda de usted que sea consciente, que se siente y diga, ¿cómo quiero amar? ¿De palabra o de acción? Quiero invitarlo a que, pensando en esto, ojalá usted hoy pueda tener una conversación con Dios y le diga, Señor, yo quiero empezar a administrar lo que tengo.